Estado, cultura y poder. Aún admitiendo que los estados reflejan necesidades inmediatas de organizar el proceso productivo y que pudiesen funcionar bajo determinadas circunstancias como instrumentos de dominación de clase, sería cierto también que los estados expresan, siempre que no se encuentren en relación de subordinación formal o informal frente a otro estado, lo cual actuaría como elemento inhibidor, la cultura de sus pueblos, religión, arte, filosofía, que, en términos hegelianos, pueden definirse como el espíritu objetivo, como unidad de conciencia y de objeto. Este espíritu objetivo no puede expresarse cuando existe una situación de subordinación, porque las estructuras de conducción del Estado están ocupadas por una burocracia política corrompida. Tal fue el caso del menemismo en Argentina, o por una élite que, subordinada ideológicamente, expresa la cultura de otro pueblo y es funcional a las necesidades políticas y económicas del Estado extranjero que las han cooptado. En los países periféricos, los estados solo representan la cultura de sus pueblos cuando se hallan en los estadios que Juan Carlos Puig denominaba como dependencia nacional o autonomía, que en los términos de este autor puede ser ora heterodoxa, ora secesionista. O sea, cuando las élites que conducen el Estado no se resignan pasivamente a la situación de subordinación e intentan la construcción de un proyecto nacional de poder, es decir, cuando las élites que toman en sus manos la conducción del Estado optan por el camino del realismo liberacionista. Los estados que han sido subordinados ideológicamente a través de lo que Morgenthau denominaba imperialismo cultural y Joseph Nye poder blando, no expresan la cultura de sus pueblos ni persiguen en el escenario internacional la búsqueda de sus intereses nacionales. Hecha esta salvedad, coincidimos con Moniz Bandeira cuando sostiene que los estados llamados nacionales surgieron y se formaron en determinadas circunstancias históricas y que, fundamentalmente, se comportan según la tradición y la herencia sedimentadas en la cultura de los pueblos respectivos a los cuales ellos políticamente organizan y representan. Su contenido real, como lo definió Hegel, es el propio espíritu del pueblo, der Geist des Volks, o sea, su cultura, y ese espíritu los anima en especiales oportunidades como las guerras, por ejemplo. Los estados son lo que revelan sus acciones. Como enseñara Polibio, justamente en el análisis de las acciones llevadas a cabo por los estados, es preciso siempre distinguir los pretextos, las excusas y las causas inmediatas de las verdaderas. Las primeras resultan fácilmente perceptibles y normalmente son las que se esgrimen en el debate político y diplomático. Las segundas únicamente se captan a través de la investigación rigurosa, lógica y metódica. Por ello, el estudio de las causas se erige en un tema crucial dentro de la metodología poliviana. Estas nunca son abstractas, sino deducibles de los hechos mismos, hasta el punto de que causas y hechos son las dos caras de una misma moneda, el suceder histórico. Estudiar el sistema en su conjunto. Otras de las enseñanzas que puede extraerse de Polibio para el estudio de la política internacional o para la elaboración de una teoría de las relaciones internacionales consiste en la necesidad de estudiar el sistema en su conjunto. Según Polibio, resulta imposible alcanzar una visión del conjunto, comprender la naturaleza del sistema y la acción particular misma de los actores a través de la mera acumulación de estudios monográficos especializados, pues esto no son más que un follaje que al agitarse impide ver el bosque. Al respecto, sostenía que, en general, los que están convencidos realmente de que a través de las historias monográficas tienen una adecuada visión del conjunto, creo que sufren algo parecido a lo que han contemplado esparcidas las partes de un cuerpo antes dotado de vida y de belleza y ahora juzgan que han sido testigos oculares suficientes de su vigor, de su vida y de su hermosura. Pero,
Si alguien recompusiera de golpe el cuerpo vivo y consiguiera devolverle su integridad con la forma y el bienestar de su espíritu, y luego, ya conseguido esto, mostrara de nuevo el cuerpo a aquellos mismos, estoy seguro de que todos confesarían al punto que antes habían quedado muy lejos de la verdad y que habían sido parecidos a los que sufren visiones de sueños. Es verdad que la parte puede ofrecer una cierta idea del todo, pero es imposible que proporcione un conocimiento exhaustivo y un juicio exacto. Por eso hay que considerar que los estudios monográficos aportan poca cosa al conocimiento y al establecimiento de hechos generales. El proceso histórico. Los estados desarrollan su existencia dentro de un proceso histórico que los abarca y contiene, pero que al mismo tiempo ellos contribuyen a conformar proceso histórico impulsado por fuerzas trascendentes según San Agustín o Hegel o por una dialéctica interna según Marx. La discusión sobre si el proceso histórico obedece a impulsos de fuerzas trascendentes a una dialéctica interna inmanente o si es producto de una fuerza trascendente que actúa dialécticamente excede lógicamente los límites de esta obra. Sin embargo, resulta interesante destacar, para finalizar el análisis de la importancia de la historia para el estudio de las relaciones internacionales, las reflexiones de Helio Jaguaribe, quien al respecto de la discusión antes mencionada, sostiene que la dialéctica interna se derivó no solo de la lucha de clases, como lo sugirió Marx, sino de todos los motivos e impulsos que mueven a los hombres a perseguir sus objetivos, desde la simple necesidad de buscar su propia subsistencia hasta un propósito más idealista, como el de Juana de Arco o Fidel Castro. En sus actividades humanas, además de su propia voluntad, se ven sometidos a las circunstancias de su medio material y cultural y, como sabiamente observó Polibio, al juego arbitrario del azar. Por analogía, no puede decirse lo mismo de las actividades desarrolladas por los estados en el escenario internacional. Por consiguiente, el proceso histórico se ve sometido a un cuádruple régimen de causalidad determinado por factores reales e ideales, el azar y la libertad humana. Los factores reales abarcan todas las condiciones naturales y materiales que rodean al hombre. Los factores ideales contienen la cultura de una sociedad en un momento determinado de la historia y la cultura de las sociedades con las que interactúan. El azar es la manera aleatoria en que en un espacio y un tiempo dados se combinan todos los actores para afectar a un actor determinado. Los dos primeros factores, el real y el ideal, son de carácter estructural. Forman el medio objetivo dentro del cual ocurren las acciones humanas. Los dos factores últimos, azar y libertad, son de carácter coyuntural. Los hechos humanos ejercen su libertad dentro de un contexto dado por los factores reales y los ideales según la configuración última de las circunstancias resultantes del azar. El Estado sigue siendo el actor central. No faltan argumentos para defender la causa de la decadencia de los estados nacionales y de la difuminación de las fronteras. En la hora presente, los fenómenos transnacionales, las religiones, los partidos ideológicos, las multinacionales, las organizaciones no gubernamentales, las modas, las transformaciones de las costumbres, cruzan las fronteras y escapan en cierta medida de la autoridad y del control de los estados. Por otra parte, es indiscutible que los estados nacionales comparten el escenario internacional con otros actores no gubernamentales y que estos nuevos actores poseen más poder y participan, aunque de forma indirecta, en el juego de la política internacional en mejores condiciones que muchos estados nacionales. Sin embargo, es preciso advertir que desde las universidades de los países centrales, algunos analistas insisten desinteresadamente en que el papel de los estados es cada vez más reducido en el escenario internacional y que estos estarían siendo rápidamente sustituidos por empresas multinacionales, transnacionales, que eliminarían en la práctica las fronteras y que desconocerían las legislaciones y políticas nacionales de cualquier estado. Esta teoría errónea
elaborado en los centros de poder como maniobra de distracción para que las fuerzas políticas y sociales de los países periféricos no se dediquen a fortalecer sus respectivos estados nacionales y se embarquen en estériles luchas globalistas, tiene, sin embargo, un contenido de verdad. Es cierto que desde los orígenes mismos del sistema internacional, junto con los estados, han existido otros actores internacionales de gran importancia. Baste mencionar como ejemplo a la Liga de Banqueros alemanes, encabezadas por los Fugger y los Wechsler, que posibilitaron que Carlos I de España se transformara en Carlos V de Alemania. Sin embargo, los interesados puntos de vista que hablan de la desaparición del Estado, como sostiene Samuel Pinheiro Guimarães, no toman en cuenta que los intereses económicos de las grandes empresas siempre han estado vinculados a los estados de una forma u otra, desde el Comité de los 21 de la República Holandesa hasta las grandes compañías inglesas de comercio y a las corporaciones transnacionales norteamericanas de hoy. Sin embargo, las megaempresas actuales no tienen cómo transformarse en organismos legislativos y sancionadores legítimos, o sea, aceptados por la sociedad, que serán siempre indispensables mientras haya competencia y conflicto entre empresas, grupos sociales, étnicos y religiosos, etc. Las principales funciones del Estado, además de la defensa del territorio y de su soberanía, son legislar, o sea, crear normas de conducta, sancionar, o sea, condenar a los violadores de dichas normas, dirimir conflictos sobre su interpretación y, finalmente, defender los intereses de sus nacionales y de sus empresas cuando éstas se encuentran bajo jurisdicción extranjera. Estas funciones estatales son radicalmente distintas de las funciones de las empresas, que consisten en producir y distribuir bienes de forma privada a partir del mercado. Estructuras hegemónicas. Cuando afirmamos que las megaempresas son actores secundarios de las relaciones internacionales y que comúnmente necesitan de los estados para actuar, no desconocemos que las megaempresas, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, así como otras agencias internacionales con distinto grado de autonomía, integran un sistema de subordinación cuya realidad sufren a diario los estados periféricos. Por ello, creemos que el concepto de estructuras hegemónicas de poder, elaborado por Samuel Pinheiro Guimarães, es el más apropiado para abarcar los complejos mecanismos de subordinación que existen en el sistema internacional. Las estructuras hegemónicas son el resultado de un proceso histórico, nacen conjuntamente con el sistema internacional durante el periodo histórico de la primera ola de la globalización, que se inició con los descubrimientos marítimos impulsados por Portugal y Castilla, y cuyos protagonistas principales fueron, entre otros, Enrique el Navegante, Vasco da Gama, Cristóbal Colón, Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano. Es precisamente a partir de 1492 que se inicia el proceso de subordinación del mundo extraeuropeo. Este proceso se desarrolló en 3 fases. La primera fase consistió en la subordinación del continente americano. La segunda fase gravitó en la subordinación de Asia, cuyos hitos principales por su importancia estratégico-económica fueron la subordinación de la India y de China. La tercera fase, por fin, consistió en la subordinación de los países islámicos y del África subsahariana. El concepto de estructura hegemónica de poder definido por Pinheiro Guimarães da cuenta de que el escenario y la dinámica internacionales en que actúan los estados periféricos se organizan en torno de estructuras hegemónicas de poder político y económico, cuyo núcleo está formado por los estados centrales. Estas estructuras son el resultado de un proceso histórico, favorecen a los países que las integran y tiene como objetivo principal su propia perpetuación. Así, el concepto de estructuras hegemónicas incluye, para Guimarães, vínculos de interés y derecho, organizaciones internacionales, múltiples actores públicos y privados, la posibilidad de incorporación de nuevos participantes y la elaboración permanente de normas de conducta. Pero en el núcleo de esta estructura están siempre los estados nacionales. Las estructuras hegemónicas tienen origen en la expansión económica y política de Europa, que se inicia con la formación de los grandes estados nacionales. En España, con la conquista de Granada y la expulsión de los moros, 1492.
En Francia, con el fin de la Guerra de los 100 Años, 1453, la expulsión de los ingleses y la creación, por Enrique IV, del Estado unitario, y en Inglaterra, a partir de la reina Isabel I, 1558-1603. La expansión europea se acelera con el ciclo de los descubrimientos después de la caída de Constantinopla, 1453, que intensifica la búsqueda de la ruta marítima hacia Oriente y la consecuente expansión mercantil y acumulación de riquezas con la conformación de los imperios coloniales a partir de Cortés, 1521, y de Pizarro, 1533, y, en Brasil, a partir de la caña de azúcar en Pernambuco. La revolución tecnológica, militar e industrial de los siglos XVIII y XIX, con la máquina de vapor, consolida la supremacía europea en el escenario internacional. La dinámica de los ciclos de acumulación capitalista y de las relaciones entre el gran capital privado y el Estado, y entre tecnología, fuerzas armadas y sociedad, explica en gran parte los procesos de formación de las estructuras hegemónicas de poder. Esos procesos pasaron entre 1917 y 1989 por una fase crucial de disputa con el modelo socialista alternativo de organización de la sociedad y el Estado, interrumpida de 1939 a 1946 por el conflicto surgido en el interior de las propias estructuras con los estados contestatarios, Alemania, Japón e Italia, 1939-1946. Al superarse esa fase crucial, las estructuras hegemónicas han tratado de consolidar su extraordinaria victoria ideológica, política y económica mediante la expansión de su influencia y acción en todo el mundo, especialmente sobre los territorios que estuvieron hasta hace poco tiempo antes bajo la organización socialista y sobre aquellos territorios de la periferia a los cuales ellas habían permitido tácticamente desvío de organización económica y política en el periodo más intransigente de la disputa con el modelo socialista alternativo. Siguiendo pues a Piñeiro Guimarães, podemos afirmar que las estructuras hegemónicas generan las grandes tendencias del escenario internacional y el escenario internacional mismo. Estas tendencias son, a su vez, aquellas que luego influyen sobre las mismas estructuras hegemónicas en un proceso dinámico de múltiples vinculaciones en los distintos niveles de actividad de las sociedades y los estados. Si en el núcleo de las estructuras hegemónicas están siempre los estados nacionales, en el centro del núcleo se encuentran las grandes potencias. En la primera ola globalizante, el liderazgo de las estructuras hegemónicas fue conducido por España y desafiado por Inglaterra, que a su vez lideró la segunda fase de la globalización. Por su parte, el liderazgo inglés fue desafiado primero por Francia y luego por Alemania. Hoy, en la tercera etapa de la globalización, el liderazgo es ejercido por Estados Unidos, un Estado continente convertido en superpotencia y único dentro de las grandes potencias cuyos intereses económicos, políticos y militares abarcan todas las áreas de la superficie terrestre. Este liderazgo, hoy indiscutido, será muy posiblemente desafiado por el emergente poder chino.